¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a volver a abrir la Biblia para vivir lo que creemos, es decir, tratar de llevar la palabra de Dios a nuestra vida práctica. Para eso estamos recorriendo la última parte de la carta a los Romanos, donde se habla de la parte práctica de la vida espiritual, y hemos llegado al capítulo 15, el versículo 14. El versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Hay que tener en cuenta dos cosas al leer este versículo. En primer lugar, que el apóstol Pablo no conocía a la iglesia en Roma. Él no había estado en la iglesia en Roma. Conocía a un puñado de hermanos, por lo que dicen los saludos finales, pero no conocía aquella iglesia, nunca los había visitado y después le va a decir que quiere visitarlos. Sin embargo, le ha hecho una exhortación muy fuerte acerca de los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Y les ha dicho cosas muy certeras acerca de cómo deben vivir. Ahora, el apóstol Pablo entonces ahora se detiene y dice: esto no es porque yo desconfíe de ustedes. Dice: yo creo, y acá lo dice muy bien, estoy seguro de vosotros, hermanos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y hace aquí una ecuación que es importante que la tengamos en cuenta al leer esta carta y también en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo dice: conocimiento más bondad es igual a aptitud para ayudar a los otros. Vamos a desglosar un poco esto. Conocimiento. ¿Por qué? Bueno, la fe viene por el oír. Pero el profeta Oseas dice: mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Si nosotros no conocemos la fe, no podemos progresar en la fe, no podemos edificarnos en la fe, no podemos edificar la iglesia en la fe si no conocemos realmente lo que creemos y si no lo vivimos. Pero en primer lugar, para vivirlo tenemos que conocerlo. Mi pueblo fue talado, fue destruido, dice Oseas, porque le faltó el conocimiento. Isaías dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Es decir, la base es el conocimiento que yo tengo de la fe. Ahora, después dice que al conocimiento hay que sumar la bondad. ¿Por qué? Hemos mencionado ya que el apóstol Pablo dice que la verdad envanece, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo que quiere decir que si yo quiero edificar, no solamente tengo que tener conocimiento, sino que tengo que tener bondad. Y la bondad es la actitud que yo tengo que tener para con el otro, y que demuestra realmente que el conocimiento no es un conocimiento intelectual, sino que lo he internalizado. Si mi conocimiento es intelectual, lo único que logro es envanecerme. Pero cuando el conocimiento pasa de lo intelectual a lo espiritual, cuando comienzo a encarnarlo, entonces el hombre tiene conocimiento y bondad. Y cuando llegamos allí, entonces podemos ayudar a otros. La palabra amonestar que aparece aquí, que dice que podéis amonestaros los unos a los otros, no significa reprender. Lo que está significando es enseñar y aconsejar mutuamente. Y dice: yo creo que ustedes son capaces de hacer eso. Es decir, no les he escrito porque ustedes estén fallando en todas las cosas, sino que yo creo que ustedes son capaces de hacer eso. Ahora, en el versículo siguiente les dice, versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, eh, siente que es un atrevimiento lo que él ha hecho y que alguno tal vez malintencionado puede decir: no nos conoce y nos está exhortando. Y el apóstol Pablo dice: no, es un atrevimiento que yo me tomo porque, y les recuerda, yo he sido enviado por el Señor a los gentiles. Y esto da pie a que Él nos hable un poco de su ministerio. Y es muy importante entender cómo encaraba el apóstol Pablo su ministerio. Él siente una tremenda responsabilidad sobre las espaldas. Esa responsabilidad
es que él ha sido separado por el Señor para ser apóstol de los gentiles. Es decir, hay 12 apóstoles, nosotros sabemos por lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero Dios llama a Pablo para ser un apóstol en una esfera totalmente distinta. Él va a ser el que evangelice al mundo gentil. Y él describe aquí su ministerio, apóstol en otra esfera, apóstol a los gentiles. Y toma la figura del sacerdote del Antiguo Testamento. El sacerdote del Antiguo Testamento es el que tenía que trabajar en la educación para que el pueblo fuera santo delante de Dios. Y él entonces va a decir que él tiene que llevar a los gentiles allí. Ahora, el trabajo entre los gentiles es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque si yo hablo con un judío de aquella época, él sabe acerca de Dios, sabe acerca de los mandamientos, sabe acerca de la historia, sabe de cómo Dios se manifestó en la historia, tiene una idea de lo que es la redención, porque en su fe judía todo eso Dios lo fue sembrando, preparando la llegada del Mesías. Pero ahora hay que predicarle a los gentiles. Y cuando yo voy a predicarle a los gentiles, ahí es cuando tengo problemas, porque resulta que ellos no creen en un Dios único, son politeístas, que no saben acerca de los mandamientos de Dios, que no tienen la idea de la redención que tiene el pueblo judío. Lo que quiere decir que Pablo siente que tiene una carga por encima que lo convierte en una obra, un apóstol diferente. Y realmente el Señor mismo dice esto. El Señor mismo dice que le dijo a Ananías cuando tuvo que ir a discipular al apóstol Pablo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo dice en el capítulo 9, versículo 15 del libro de los Hechos. Ahora, él dice que él está para presentar a los gentiles como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, que está haciendo la obra del sacerdote. Tengo pues de qué gloriarme, dice. Y claro, cuando dice esto, uno dice, es la jactancia del apóstol Pablo. No, no es la jactancia del apóstol Pablo. Él dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Él se siente un instrumento de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que sentirse un instrumento de Dios. Si algo podemos hacer, si algo podemos aportar al reino de Dios, es porque nos dejamos utilizar por Dios y porque somos instrumentos. Nada más que eso. No hay ninguna gloria en nosotros. La gloria es gloria de Dios. Porque por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy en 2 Corintios. Y Dios le dio dos cosas. Le dio las herramientas para llevar eso adelante. En primer lugar, le dio las palabras. Es decir, él no habla su propio mensaje, él habla lo que es el mensaje de Dios. Él predica el mensaje que recibió del Señor. Así lo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y esto que dice respecto a la cena del Señor sirve para todo, porque realmente él está transmitiendo lo que Dios le está transmitiendo a él. Y realmente él siente que esta es una labor tremenda, grande, pesada, que fue puesta sobre sus espaldas. Y entonces llegamos al versículo 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Palabras y poder. Dos cosas. Ahora ustedes saben que Dios suple las necesidades del ministro. Si el ministro necesita ciertos dones, el Señor va a manifestar esos dones en ese tiempo. Si no se necesitan, no. Quiere decir que esto lo vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en tiempo de Elías, Dios entendió que tenía que haber milagros, y había milagros. Pero en tiempo de Juan el Bautista, no hizo Juan el Bautista ningún milagro, porque Dios entendía que no tenía su ministerio, no tenía que hacer ningún milagro. Quiere decir que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a la necesidad. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, y teniendo la palabra de Dios, es como dice en la parábola, a Moisés y a los profetas óiganlos, porque si no lo oyen a ellos, no van a oír ni aún si se levantaren gente de entre los muertos.
está diciendo, miren, acá o creen lo que Dios ha dicho o no busquemos otro camino. Pero en aquel tiempo no tenían la palabra de Dios. Y como no tenían la palabra de Dios, como no la tenían, ellos tenían en alguna forma que recibir algunos dones especiales de Dios para manifestar el poder. Y allí aparecían las señales y los prodigios. Y de esta manera, dice, me esforcé, versículo 20, a predicar el Evangelio, no donde Cristo haya sido ya nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca lo han oído de él entenderán. Entonces él tuvo que establecer una estrategia. Voy a ir, porque el mundo gentil es muy extenso, voy a ir a todos aquellos que nunca han escuchado algo acerca de Jesucristo. Si otro fue, ya puso un fundamento, que él siga edificando allí. Pero yo voy a hablar a aquellos que no conocen a Cristo. Y esta es una pasión que tenemos que recuperar. La pasión de llegar a aquellos que no conocen a Cristo. Hay algo que consume al apóstol Pablo, que es el deseo de que la bendición que él ha recibido en su vida la puedan recibir todos los que están cerca de él. Y él, como hombre de dos mundos, gentil y judío, ha llegado a encontrar en Cristo la satisfacción de su vida y la respuesta a los problemas espirituales, y los predica y los habla. Y hermanos, tenemos que orar para que todos nosotros podamos encender nuestro corazón en tal forma que la evangelización, que buscar a otros para llevarlo a Cristo, sea lo que mueva nuestra vida. Porque Cristo necesita ser conocido en esta generación por todos los hombres. Y entonces nos va a hablar ahora del futuro. Pero eso ya lo dejamos para la próxima semana.